quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? A toda la familia de Radio María. Una sola radio, una sola misión, y este es su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Rafael, y muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa En la Iglesia. Un miércoles más acá, dispuestos a tener un programa lleno de cosas interesantes, que nos dejen en el alma un mensaje, que nos dejen en el alma un sello de qué es nuestra iglesia para amar, defenderla y vivirla cada día. ¿Qué tal esta Semana Santa, Rafa? Bueno, cargada de deseos, de intenciones, de oración y cargada también de mucha labor. Pues qué bien, qué bien. ¿Qué tenemos para hoy, Rafa? Bueno, vamos a ser honestos, teníamos programado para hoy una entrevista al productor, músico y compositor Jonathan Narváez y no hemos podido establecer contacto, pero Dios es grande, misericordioso y provee. Y tenemos nada más y nada menos que al padre Fernando Genú con nosotros esta tarde. Eso es un lujo. Total, pues fíjate que Dios nos premia con mucho más de lo que esperamos. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, es una gran alegría estar acá con ustedes y varias veces pues ya les dije que soy un gran admirador de su programa, de verdad, de todo el cariño, el empeño que ustedes ponen en preparar cada uno de los programas que ustedes sacan al aire, así que más bien el honor es mío, estoy hasta nervioso ahora de participar con ustedes. Tan bello el padre Fernando. Bueno, pues como es costumbre, nosotros empezamos nuestro programa con una oración. Padre, ¿por qué no nos ayuda con esta oración? Muy bien, vamos a, en el contexto de esta Semana Santa, elevar nuestras mentes y nuestros corazones al Señor y decirle en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Señor, que tanto nos amas, que nos has dejado tamaño amor estampado en una cruz. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para iluminar nuestras mentes, para limpiar, purificar nuestros corazones, de tal modo que con las mentes iluminadas y con corazones puros, podamos siempre dar testimonio de tu amor en el mundo. Santa María, Madre de la Esperanza, Madre del dolor, te pedimos también que nos ayudes a caminar especialmente estos días del Triduo Pascual, siempre en presencia de Dios, contemplando el amor y sintiéndonos profundamente amados. Vamos entonces a rezar todos juntos. Invitamos a los oyentes a rezar con nosotros un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues realmente qué bendición, Padre, tenerlo hoy en plena Semana Santa, teniendo pues a pocas horas empezando el Triduo Pascual, tan importante para nosotros los católicos como culminación de esta cuaresma, de estos 40 días en los que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para ser un poquito mejores y para acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es un tiempo de verdad de gracia para todos aquellos que hemos seguido desde el miércoles de ceniza
las intenciones y los propósitos que nos hemos planteado de oración a través de lo que la iglesia nos señala como camino para hacer ese cambio, que es la oración, el ayuno y la caridad. Todos aquellos que hemos estado buscando ese cambio, ya alcanzamos el tope de esta gran celebración, lo que lleva por nombre Semana Mayor, y de esto nos va a estar hablando y aclarando dudas el Padre Fernando. Dios mío. Bueno, pues para todos nuestros oyentes, aprovechen por favor estos micrófonos abiertos para las dudas que tengan acerca de este triduo pascual, de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Llámenos a nuestra línea nacional, el 1866-880-7136, o para Miami, 786-485-1392. Padre, esta Semana Santa, que es la semana que yo creo que más regalos recibimos los católicos y en donde recordamos en nuestro corazón alegrías y tristezas, por las cuales, más tristezas por supuesto, por las cuales nuestro Salvador pues nos deja su salvación, su muestra más grande de amor. ¿Por qué no empezamos a hablar de ese Jueves Santo en donde Él nos deja tantas cosas a estas generaciones después de 1985 años, más o menos, 83 años, hace que 2018 menos 33 aproximadamente? Y aún todavía repetimos sus palabras, repetimos sus actos de humildad y los seguimos recordando. ¿Qué fue lo más grande que nos dejó ese Jueves Santo? Bueno, trataré de resumir en breves palabras porque hay mucho que decir. Yo quisiera no empezar en el Jueves Santo, sino que quisiera empezar en estos días, lunes, martes y miércoles santo, que son como esa puerta de entrada a lo que nosotros vamos a meditar en el triduo. Si ustedes se fijaron bien, en los evangelios, tanto de lunes, martes y miércoles que leímos en las misas, había dos personajes centrales, Jesucristo y el otro era Judas. Entonces llama un poco la atención por qué la iglesia a lo largo de esos 3 días tanto ha enfatizado la presencia de Judas. Y eso tiene un aspecto fundamental. La salvación de Cristo viene a responder a un profundo misterio que llena de temor, llena de desánimo muchas veces a la vida del ser humano, que es el misterio del mal. Entonces cuando nosotros entramos en la experiencia de Judas, en la experiencia de la traición de Judas, ante la cual nos sorprendemos, decimos, o sea, ¿cómo alguien puede pagar con una traición a tanto amor? Entonces cuando nosotros entramos en el misterio de la traición de Judas, estamos entrando de lleno en el misterio del mal. Mis queridos hermanos, en los días del triduo estamos contemplando la respuesta de Dios ante el misterio del mal. Un misterio sufrido, experimentado desde siempre, pero que en Cristo Jesús, en su cruz y en su resurrección, obtenemos una respuesta, la respuesta de Dios, la más grande respuesta de todos. Y por eso, como decía muy bien Andrea en la introducción, podemos decir que de esos 3 días de nuestro calendario, del jueves, viernes y del sábado santo, del sábado de gloria, todos los demás días del calendario adquieren su sentido. En esta semana, todas las demás semanas del calendario adquieren su sentido. Entonces, me pareció muy importante, discúlpenme si extiendo mucho, me interrumpen, pero me pareció muy importante contextualizar los 3 días. Los 3 días vienen a responder a esa gran pregunta que anida en nuestro corazón, que es: ¿cuál es el sentido del mal? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida sobre este mundo? Entonces, Jesucristo nos da una respuesta muy contundente.
con la contundencia de una cruz. Entonces, yo voy entrando por cada uno de los días, jueves, viernes y sábado. Si ustedes quieren me van interrumpiendo, me preguntan. Claro. Sí, padre, en los evangelios encontramos un texto donde el Señor habla de aquel que lo va a traicionar, a entregar, y llega a decir, más le vale que no hubiese nacido. ¿Cómo ponemos en contexto ese amor infinito de Dios, esa respuesta de la cruz al mal ante esa afirmación del Señor Jesús refiriéndose indudablemente al que lo traicionó? Así es. Bueno, grandes autores de la iglesia han reflexionado mucho sobre esa frase. Te voy a dar en primer lugar una respuesta más filosófica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, él va a decir que, bueno, en el fondo, nada más Jesucristo está haciendo énfasis de la grandiosidad del mal que se está obrando ahí, ¿no es cierto? Pero Santo Tomás de Aquino va a decir, por ejemplo, ¿no? O sea, suponiendo que haya personas en el infierno, dice que aún así más vale que una persona esté en el infierno que sea reducida a la nada, porque estando en el infierno aún así experimenta un bien que es el bien de ser, y el ser es más que la nada. Sí. Entonces, simplemente lo que Jesús está haciendo ahí es una hipérbole. Está diciendo la grandiosidad del pecado que se está cometiendo acá es tan grande que, bueno, más le hubiera no haber nacido. Pero Jesús no está diciendo, bueno, que la existencia de Judas no sea valiosa o que Judas después será reducido a la nada. Algunos sostienen esa hipótesis, pero no, simplemente fundamentado en varios autores exégetas de la Biblia. Dice, simplemente Jesús está hablando de la grandiosidad del mal que que está sucediendo en ese momento, ¿no? Bien. Entonces, usted decía el contraste, digamos, como la respuesta amorosa ante estos 3 días en donde se nombra mucho a Judas como simbolismo del mal, incluso podríamos decir del Judas que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y el ejemplo que Dios nos da en esa respuesta extremadamente opuesta y llevada, sí, valga la redundancia, al extremo casi irracional nuestro. ¿Cómo podemos, yo a veces me pregunto, ¿cómo llegar a copiarte, a seguir tu ejemplo si es demasiado tu amor? La pregunta me parece sumamente oportuna porque yo les compartía, hoy día celebré la misa muy temprano y les decía, ¿no? Les comentaba una historia que me pasó a mí. Y un día una persona me preguntó, bueno, ¿con cuál de los apóstoles te identificas? O ¿qué apóstol te gustaría ser como él, no? Yo dije, Pedro. Yo pensaba en Pedro porque, bueno, Pedro tenía un corazón inmenso, ¿no es cierto? O sea, Pedro era una persona sumamente espontánea, sincera, pero a la vez, o sea, era muy terco, ¿no? Yo a veces pues me siento como Pedro porque es difícil, ¿no es cierto?, que las cosas entren. Pero ahí esa persona me dijo, muy bien, pero me dijo, ¿y por qué tantas veces eres como Judas? Yo le decía, wow. Qué malvado, ¿no es cierto? Qué malvado. Pero él decía, no porque se sentía más que yo, pero decía, muchas veces nosotros somos como Judas, ¿no es cierto? Porque en el pecado traicionamos a nuestro Señor. Y en la homilía de hoy decía, como hay un patrón en la experiencia de Judas que nos lleva al pecado. Yo creo que el gran problema de Judas era el egocentrismo. Era el estar centrado en sus ideas, y en sus ideas particularmente sobre el Mesías, en sus ideas de cómo Dios debe realizar la salvación. Entonces él terminaba no dejando que Dios fuera Dios. Él se puso en el lugar de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Él terminó creyendo que podía juzgar a Jesucristo.
juzgar la misión de Jesucristo y por eso lo termina vendiendo a los judíos, por eso lo termina entregando, porque Jesús no correspondía a sus expectativas. Cada vez que nosotros pecamos, repetimos el mismo esquema. Dios no corresponde a mis anhelos, a mis sueños, a mis expectativas, y por lo tanto, yo digo que mis caminos son los mejores. Y como son los mejores, yo termino vendiendo de nuevo a Jesucristo por 30 monedas de plata o incluso por menos que eso. Entonces, yo creo que nuevamente contextualizando los 3 días, yo creo que es muy importante que en estos 3 días nosotros contemplemos lo que está pasando. Yo vengo recomendando mucho que se escuchemos las palabras de Jesucristo. Entremos en esta semana como si no supiéramos nada. Entremos como aquel que quiere ver un espectáculo y a ver, un espectáculo siempre nuevo. Y según lo escuchado y según lo visto, digamos, wow, cómo me ama ese hombre, cómo me ama. Y entendamos la vida cristiana como una respuesta a ese amor. Entonces, pero dejemos que Jesucristo nos saque de nuestras casillas. Entendamos bien eso. No vivamos como Judas. No creamos que nosotros somos los que tenemos la respuesta, que somos los que sabemos cómo se hacen las cosas y vivimos esa vida licenciosa en el pecado. No. Entendamos que Él es quien nos muestra cómo son las cosas. Es Él quien viene a traer una respuesta, viene a traernos el sentido de nuestra vida sobre este mundo. Y me anticipo a la respuesta porque me abro a tus preguntas. La gran respuesta de Jesucristo sobre el mal es el amor, y es un amor de resurrección. Muchas veces no logramos solucionar las experiencias que nosotros tenemos en este mundo de maldad, de dificultad. Y es por eso que Jesús nos abre un horizonte eterno, en donde ya la tristeza, el sufrimiento e incluso la muerte ya no tienen cabida, ya no tienen razón de ser. Bueno, con eso entonces les abro un espacio, me hablan pues del jueves, viernes y sábado santo, lo que quieran. Padre, Tenemos que hacer una pausa definitivamente porque así nos lo ordena nuestro operador. Y un saludo a Leo Bracho, quien está en los controles. Vamos a escuchar a Elian Ries con un tema llamado Jesús Eucaristía.
Y de vuelta en su programa en la radio, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Ahí estábamos oyendo en portugués, ¿no? En honor al padre, a su origen brasilero. Complaciendo al padre Fernando. No digan que yo estaba cantando también en portugués acá. Y bailando menos. Bailándonos zambando. Zambando, sí. Bueno, padre, volviendo a esta Semana Santa, pasemos ya de ese momento amargo. Bueno, todavía falta vivir el momento amargo, pero de las lecturas que usted nos estaba haciendo referencia, Judas, a ese Jueves Santo, a ese Jueves realmente santo. ¿Cuáles son esos regalos? ¿Cuáles son esas gracias? ¿Cuáles son esos ejemplos que Jesús nos deja en ese Jueves Santo? Bueno, en el Jueves Santo, litúrgicamente, nosotros en primer lugar tenemos la última cena, ¿correcto? Que es ese momento tan íntimo de Jesús con los discípulos, en el cual, bueno, les lava los pies. Es la tarea del esclavo. Padre, Sí. Pero hay una duda que surge con la cena del Jueves Santo. Muchos se preguntan por qué, si la Pascua se celebraba el viernes, Jesús la adelanta para celebrarla con tanto énfasis, porque además Él lo manifestó. No saben cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, pero Él adelanta la Pascua. ¿Por qué? Bueno, yo la verdad es que les voy a recomendar que lean el libro de Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI, porque él va a tratar con muchísimos detalles el problema de la fecha de la última cena, ¿ok? Porque hay teorías que han sido pues el jueves, otras que han sido el miércoles. Entonces, eso es un tema muy erudito, de verdad que lo es. Yo lo toco ahora, yo voy a por lo menos tomar 10 minutos de tu programa. Yo prefiero recomendar que es el libro que es Jesús de Nazaret. Acuérdense que hay una trilogía, la infancia de Jesús. Después hay del Jueves Santo a la resurrección, no me acuerdo exactamente, pero ahí él va a tratar específicamente de tu asunto. Y vas a ver que él dedica no pocas páginas al mismo. Por eso es un tema bastante complejo. Okay. Lo dejamos pendiente y una tarea para todos nuestros oyentes y para nosotros. Les recomiendo Releer la lectura de los libros del Papa Benedicto. Son muy buenos, muy buenos. Jesús de Nazaret es el texto al que se hace. Pero entonces, yo les decía, el Jueves Santo, ¿no es cierto? La Iglesia hace memoria, en primer lugar, de la última cena. La última cena en la cual Jesucristo les lava los pies a los discípulos. Sí. Hace pues el trabajo del esclavo. Yo creo que es muy bueno para resaltar cómo Jesucristo asume la condición de esclavo, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Jesucristo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y asumió la condición de siervo, de esclavo, ¿no es cierto? Y se abajó hasta la muerte y muerte de cruz, en fin. Entonces Jesucristo nos enseña hasta qué punto vino para purificar, para limpiar a la humanidad. Quiere limpiar aquella parte más sucia físicamente de las personas. Los judíos caminaban pues descalzos o con sandalias, tenían los pies, o sea, cochinos. Entonces Jesucristo vino a limpiar nuestra cochinada, pongamos así, nuestra inmundicia. Y la Iglesia también recuerda la institución de la Eucaristía, ¿no? Haced esto en conmemoración mía, lo que la Iglesia ha tomado muy en serio. Y viene pues durante los últimos 1967 años, por poner una fecha aproximada, casi los últimos 2000 años haciendo memoria de Cristo. Y es por eso que la Iglesia hoy día también celebra la importancia del sacerdocio, porque gracias al sacerdocio la Eucaristía sigue dándose en ese mundo. Eucaristía y sacerdocio no pueden entenderse la una sin la otra, por lo menos en nuestra experiencia de iglesia. Sí. Para que haya Eucaristía, tiene que haber sacerdocio.
Pero para que haya el sacerdocio, tiene que haber la Eucaristía. La razón de ser del sacerdocio es continuar trayendo la presencia de Jesucristo al mundo. Entonces, hoy día, el Jueves Santo, mañana, es un día muy especial para que se rece por los sacerdotes, para que ellos sean cada vez más coherentes con aquello que celebran, que sus vidas tengan una verdadera forma eucarística. Entonces, Jueves Santo ya hablamos del lavapiés, ya hablamos pues de la servicio de la institución de la Eucaristía, y acuérdense que mañana tenemos pues una breve adoración del Santísimo y después no se reserva la Eucaristía. Porque Jesucristo ahí va a ser arrestado. Entonces nosotros también ahí meditamos pues el misterio del mal que va pues a llevar a la cárcel al inocente. Y ya entramos en esa lógica del cordero manso que es llevado al matadero. Porque Jesucristo, podría haber invocado pues una legión de ángeles si su reino fuera de este mundo a impedir que fuera arrestado, pero él libremente entrega su vida por sus ovejas. Entonces, el Jueves Santo pues, va por eso, institución de la Eucaristía, del sacerdocio, el servicio y también el acompañar a Jesús en sus últimos momentos. Hay una visión, Padre Fernando, que pudiéramos darle a la institución de la Eucaristía. La vemos, usted la ha tratado desde la perspectiva del memorial, de hacer esto en memoria mía como lo pidió el Maestro. Pero también es el sacrificio de la nueva y eterna alianza y va a convertirse en el sacrificio agradable a Dios. Porque cada vez que sus manos elevan el cuerpo y la sangre del Señor, ese sacrificio es ofrecido a Dios Padre. Y Dios Padre, cuando mira hacia abajo, ve el cuerpo y la sangre de su Hijo. Es decir, que la misericordia de Dios y la ira de Dios se aplacan totalmente, porque es su amadísimo Hijo el que está siendo sacrificado. Es decir, que esta nueva y eterna alianza cumple con el sacrificio. Porque en la primera ya no hay arca y ya no hay templo y por lo tanto no hay sacrificio. Pero en la nueva y eterna, todos los días, a toda hora, en cualquier lugar del mundo, se está elevando el cuerpo y la sangre del Señor. Es un tema muy interesante también. Les recomiendo que lean la carta a los Hebreos. Les recomiendo que lean la carta a los Hebreos, porque trata mucho de ese tema que acaba de mencionar, porque en la epístola a los Hebreos, ¿no es cierto?, el autor de la misma trata de hacer relaciones entre, ¿no es cierto?, el nuevo culto y el culto antiguo. O sea, temas como sacrificio, sacerdocio, la liturgia, van a estar muy presentes ahí. Y quisiera simplemente tocar un tema que es muy evidente en la carta a los Hebreos, que es el sacrificio Ephapax. Probablemente ustedes, mis caros hermanos, nunca han escuchado esa palabra en su vida. En griego, Ephapax quiere decir de una vez para siempre. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es un sacrificio Ephapax. O sea, Él se ha dado de una vez para siempre. Es el sacrificio de redención. No hay que buscar otro sacrificio. La lógica del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de sacrificar a los corderos para actualizar siempre a la salvación de Dios en Jesucristo, ¿ok? Es un sacrificio que es hecho de una vez para siempre. Que claro, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, no estamos haciendo otro sacrificio, es el mismo. Es lo que en teología se llama, guarden esa frase, el Josaquis del Ephapax. ¿Qué tal? Hoy día, cuando regrese su esposo a su casa, dice, el padre hoy habló en la radio del Josaquis del Ephapax. ¿Qué le parece? Probablemente sean todas mandadas o todos mandados a un hospicio. Gracias a mí. Pero sí,
O sea, ¿cuál es la lógica? El Josaquis del Efapax es la actualización de un sacrificio de una vez para siempre. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, Cristo vuelve a entregarse por nosotros. Cristo vuelve a darse, vuelve a crucificarse, pero la Iglesia hace una precisión, de manera incruenta, sin derramamiento de sangre. Y es por eso lo que dice Rafael, es un sacrificio distinto de cualquier otro sacrificio que pueda haber. Porque es el sacrificio que define cómo ha de ser la relación del ser humano con Dios, que define cómo nuestros sacrificios deben ser para que tengan, digamos, llegada con Dios, para que sean aceptados. Tienen que ser sacrificios en el Hijo, o en otras palabras, crucificarnos en la cruz de Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿hace sentido, Padre, recordar las palabras de Jesús cuando dice, si vienes al altar a traer tus ofrendas, primero deja las ofrendas allí y si tienes algún problema con tu hermano, ve a reconciliarte con tu hermano y después trae tus ofrendas? Es decir, que ese sacrificio incruento en el que celebramos en cada misa, en cada Santa Misa, está mediado porque podamos o debamos estar en buena actitud de perdón o de pedir perdón por nuestra falta. Sí, nuevamente, es muy interesante, Jesucristo, cuando nos da unas máximas espirituales. La Biblia no es un libro en la cual, bueno, el Antiguo Testamento es muy así, pero Jesucristo cuando dice, si estás para traer tu ofrenda al altar, y ahí te recuerdas, iría mi hermano, deja tu sacrificio y anda a reconciliarte con él. Pero claro, Jesucristo no va a poner letra A. Todos los seres humanos le deben algo a sus hermanos. No todos están totalmente reconciliados. Así que, letra B, no es necesario que... O sea, Jesucristo está dando una máxima. ¿Cuál es el sentido de lo que está diciendo? Él vino a entregar su vida por los hombres. Los seres humanos son sumamente valiosos para Él. Valen su sangre. Entonces, lo que Él está diciendo, cuidado, ¿no es cierto? Que centren su relación, su espiritualidad solamente en Dios y se olviden de sus hermanos. O sea, para nada, pues, tienen que estar enemistados. La reconciliación ha de buscarse con Dios, con uno mismo, con los demás. Y es por eso, mira, si estás para traer, anda, reconcíliate con tu hermano y ven a servir al Señor. Termino con una frase para no extenderme. Santiago solía decir, ¿no? Si dices que amas a Dios, a quien no ves, y no amas a tu hermano, a quien ves, hipócrita. Y Juan también. Entonces Jesús está tratando de evitar la hipocresía. Sí. Muy bien. Bueno, Padre, sigamos hacia el Viernes Santo, hacia ese día tan doloroso y en donde la Iglesia siempre trata de traer pues los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y antiguamente se veía como un día de llanto, un día en donde yo incluso recuerdo que en una época en que yo viví en un pueblo pequeño en Colombia que se llamaba Palmira, había un grupo de mujeres que lloraban todo el tiempo, era como su labor llorar y las lloronas. Entonces es un día de mucho dolor, pero quisiera que viéramos este Viernes Santo cómo Dios transforma o digamos que apunta ese dolor hacia ese domingo de resurrección. Así. Yo, a ver, mi recomendación personal es que estemos centrados en cada día. El Jueves Santo, o sea, mañana, yo les recomiendo que estén centrados en el servicio, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio. Ya más para la noche, hoy han llevado a mi Señor. El viernes, yo sí, a ver, mira, el día en que más me preocupo por mi homilía en el año es el Viernes Santo, porque suelo llorar. O sea, soy casi incapaz de hablar. Okay. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo que se vive mucho lo que está pasando. Yo les invito a eso, a que vivan mucho lo que está pasando. No de una manera desesperanzada, obviamente, pero, o sea, que tomemos con realismo la siguiente verdad. Dios ha muerto. Eso es una cosa que
uno podría preguntarse, oye, estás diciendo tontería, o sea, ¿cómo podemos decir que Dios ha muerto? Bueno, es lo que nosotros celebramos el Viernes Santo. Jesucristo, quien es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha muerto, ha penetrado en la mansión de los muertos y de la manera que fue. Sí. Por eso, yo les recomiendo mucho penetrar en ese dolor. No, obviamente, pues, o sea, no estar llorando todo el día. Cada uno tiene su sensibilidad. Si no lloras en momento alguno, no estás en falta. Y si lloras bastante, tampoco estás en falta. Pero yo les invito a eso. El viernes es una ocasión para meditar en el sacrificio redentor de Cristo. Meditar en su cruz y preguntarse ¿por qué? Yo me pregunto, pues todos los años creo que me pregunto ¿por qué? ¿Por qué Cristo se ha entregado por la humanidad en una cruz? ¿Por qué Cristo se ha entregado por mí en una cruz? Hay una frase de Pascal, un pensador pues del siglo XVII, que decía lo siguiente, es una frase que me ha impactado siempre, que es: de las gotas de sangre que Cristo derramó en la cruz, una lleva tu nombre. ¡Wow! De las gotas de sangre que Cristo derramó en la cruz, una lleva tu nombre. Es un día, ok, yo creo para reflexionar en eso, que una gota de sangre de Cristo, obviamente es una analogía, lleva tu nombre. O sea, tú tienes el valor de la sangre de Cristo. Por eso el ser humano no debe estar viviendo buscando su valor en las cosas que tiene, en el apellido, en la ropa, en la plata que tiene, en la posición que ocupa, en sus realizaciones. No, nuestro valor ya ha sido fijado y valemos el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un día para asumir el realismo de la cruz y el realismo de la muerte de Dios y pensar en qué insano, qué absurdo es el mundo sin Dios. Desde el Viernes Santo hasta la resurrección, experimentamos lo que es la realidad sin Dios. Entonces, es, pienso yo, una ocasión para meditar en eso. O sea, ¿cómo sería mi vida sin Dios? ¿Cómo sería la vida del mundo sin Dios? Bueno, ya vivimos muchas veces como si Dios no existiera. ¿Qué podemos hacer como eso? Pero ya en el tránsito, Andrea y Rafael, en el tránsito del Viernes Santo al Sábado de Gloria, somos muy invitados a estar con María. Yo este sábado, como no puedo celebrar la misa, no se pueden celebrar los sacramentos en la mañana, yo voy a hacer una meditación sobre los 7 dolores de Nuestra Señora, porque si el viernes es la hora de Jesús, en la iglesia se suele decir que el sábado es la hora de María. En María toda la fe y la esperanza de la iglesia se encuentran reflejadas en su corazón. Y es por eso que somos llamados por la iglesia a meditar en esa madre, que es figura de la iglesia virgen, que espera al lado del sepulcro la resurrección de su esposo. Es un día muy especial para meditar en la virtud de la esperanza, en las promesas de Dios que se verán cumplidas en la resurrección. Termino aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren llamar, queridos hermanos. Recordamos los teléfonos a nivel nacional, el 1866-880-7136 y a nivel local 786-485-1392. Padre Fernando, antes de ir a la pausa, ¿cuándo va a hacer esto? Acaba de decir el sábado, pero lo va a hacer dentro de la programación de la radio, lo va a hacer en la parroquia de Little Flower en... No, va a ser dentro de la programación. Yo los sábados a las 7:15 de la mañana, hora Miami, yo tengo la celebración de la misa. Okay. Entonces, como no voy a celebrar la misa, a las 7:15 voy a hablar sobre los 7 dolores de Nuestra Señora, una meditación. Y a las 8 de la mañana, hora Costa Este, voy a hacer un programa sobre Cristo descendió a los infiernos. Wow, para explicar, pues, o sea, qué significa, ¿no? Vamos a entrar precisamente en lo que acabo de decir. Cristo realmente murió. Bueno, ok.
Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a Kairi Márquez con el tema My Everything. I want to give all my praise, all my praise to you, God. I want to live for you alone, for you alone. Oh my God. You are my everything. You are my everything. You are my everything, God. You are my everything. You are my everything. You are my everything, God. Oh. I want to shout hallelujah, hallelujah to you, God, because you are my everything. You are my everything. You are my everything, God. Oh yes, you are, Jesus. You are my everything. You are my everything. You are my everything, God. 'Cause I'm free, free to worship you, free to shout to you, shout hallelujah. Yes, I'm free, free to worship. Estamos de vuelta en su programa En la Iglesia esta tarde con la muy honorable visita del Padre Fernando Genú, quien nos viene hablando de lo que es la celebración de la Semana Mayor, partiendo desde el Lunes Santo con los evangelios en los que se tocaron el tema recurrente de Judas. Y tenemos una llamada en línea. Adelante, bienvenida a En la Iglesia o bienvenido. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Marta le habla de aquí de New Jersey. Marta de New Jersey, bienvenida a la iglesia. Adelante. Gracias. Bueno, le quería preguntar al padre Fernando, pero sí me voy a salir del tema, de que esa palabra que el Señor no dice, pero que yo la entiendo en el momento, pero después se me olvida. Yo no he venido a traer paz, sino guerra o división. División es la palabra exacta. Ajá. Entonces quería que me explicara un poquito, porque en el momento yo lo entiendo, pero después se me olvida. Ok, muy bien. Adelante, Padre Fernando. En realidad el texto es: no he venido a traer paz, sino espada. ¿Ok? Obviamente nosotros decimos que Cristo es nuestra paz. Él ha venido a traer la paz en la tierra. Él es la paz. Él es la reconciliación. Pero hay que entender esa frase de la siguiente manera. Los seres humanos muchas veces no nos abrimos a la verdad. Muchas veces no nos abrimos a la paz. Voy a responder de la siguiente manera. ¿Dónde quizás está el lugar más conflictivo en la humanidad actualmente? Curiosamente, en la Tierra Santa. La Tierra Santa es un pedacito disputado por una serie de etnias, incluso pues hay muchas divisiones religiosas ahí. Entonces, el problema no está en Cristo.
El problema está en cómo los seres humanos lo han acogido. Y por eso Jesucristo dice, no he venido a traer paz. Es como si estuviera haciendo pues una ironía. Pero por otro lado, hay un falso concepto de paz. Podríamos entender lo que estás diciendo también. Jesucristo no vino a traer una falsa paz, una inactividad. Él vino a traer una actitud de quien quiere combatir por la verdad, ¿no es cierto? De quien quiere pelearse por la verdad, de la manera evangélica, obviamente. Veamos cómo los apóstoles han reaccionado. Cuando Pedro saca una espada, Jesucristo dice, oye, tranquilo, ese no es el camino. Entonces, podríamos entenderlo de dos maneras. Una, porque se van a generar muchas divisiones a causa de Jesucristo. Pondría padre contra hijo, hijo contra padre, es como sigue el pasaje, ¿ok? O sea, la palabra de Cristo va a caer en un contexto y los seres humanos la van a coger de distintas maneras y eso va a generar división, como la que vemos hoy. Pero en segundo lugar, yo también creo que Jesucristo no vino a traer una cultura del confort, de la inactividad, de la inamovilidad, sino vino a traer cristianos que realmente luchan por el anuncio del Evangelio en el mundo. Eso es lo que podría decirte, Marta. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Perfecto. Espero que se me quede grabada o le pido la sabiduría a Dios para entenderlo, porque siempre lo entiendo en el momento, pero después se me va la onda, como dicen. No te preocupes, tienes que comprar una espada y poner en tu cuarto. Marta, te tengo una recomendación. En la página de Facebook de En la Iglesia están todos los programas y en el canal de YouTube también vas a encontrar este programa allí y lo podrás escuchar la explicación que te ha dado el Padre Fernando. Así que gracias por tu llamada y que la paz, el amor y la gracia del resucitado en esta semana estén con todos los tuyos y contigo. Bueno, Padre, y continuemos con ese domingo, ese paso de ese sábado de dolores de la Virgen, ese sábado en donde nos debemos, la invitación que usted nos hace a preguntarnos, ¿qué sería de mí sin Dios? La primera cosa que me gustaría explicar muy brevemente es que no son pocas las personas que dicen Jesucristo resucitó en 3 días, pero celebramos la pasión el viernes y el sábado ya estamos celebrando la vigilia. ¿Qué es eso? Ajá. Entonces algunos pueden decir, la iglesia es incoherente. No, no se trata de eso. Jesucristo resucitó al 3er día. Ok, viernes, primer día, sábado, segundo día, domingo es el 3er día. Pero acuérdense que para los judíos el día empezaba en la víspera, cuando oscurecía. De tal modo que la iglesia incluso recomienda que la vigilia sea celebrada de noche, para guardar ese sentido de los judíos de la víspera, cuando ya empieza pues, para nosotros empieza o a las 12, o no es cierto, cuando amanece. No, para ellos cuando oscurecía la noche anterior. Entonces, dicho esto, y hablamos del jueves, del viernes, de la muerte de Jesucristo. Viernes por la noche, sábado en la mañana, meditar en la espera, en la confianza de María. Y ya en la noche estamos celebrando la vigilia pascual, que es la liturgia de las liturgias. Empieza con la liturgia de la luz, la bendición del fuego. La bendición del fuego, ¿no es cierto? Es la luz, o sea, la cantidad de símbolos que hay en la vigilia pascual es abismal. Es realmente impresionante. Les recomiendo, vivan la liturgia. Acuérdense que la liturgia está separada en 4 partes. La liturgia de la luz al inicio. Después tenemos la liturgia de la palabra, con varias lecturas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el Gloria, que estábamos aguantándonos, reprimidos, ¿no? con ¿Cierto? deseos del Gloria. O sea, a veces yo en la misa decía Gloria y ahí me callaba, ¿no? Y después tenemos la liturgia bautismal. Ahí en la parroquia a la que pertenezco, acá en The Little Flower, vamos a tener 6 bautizos de Neucate. y 5 confirmaciones. Neucate, ¿cómo
son neocatecúmenos, así es. Qué belleza. Entonces son los que se están bautizando. Y después de la liturgia bautismal, es una tradición muy antigua de la iglesia, ¿no? Incluso el siguiente domingo, que hoy es celebrado como el segundo domingo de misericordia, el domingo de misericordia, era conocido antiguamente como el domingo in albis, porque los que eran recién hechos miembros de la iglesia en el domingo de Pascua se quedaban toda una semana vestidos de blanco para que fueran reconocidos dentro de la comunidad. Y ahí el siguiente domingo ya no estaba tan blanca, ¿no es cierto?, el alba, entonces la quitaba y por eso se llama domingo en albis. En fin, entonces el sábado santo nosotros meditamos, y fíjense, meditamos aquel acontecimiento que ha dado sentido a toda la historia anterior, desde la creación, ¿ok? Y que abre sentido a todo lo que viene por delante. Y es más, no solamente nos limita dentro de los ámbitos de lo histórico, del tiempo y del espacio, sino que nos abre a la contemplación de la eternidad, que en el fondo es la respuesta de Dios al mal. Que Él nos promete algo que nuestro corazón humano anhela profundamente: que la injusticia no tenga la última palabra, que la muerte no tenga la última palabra, que el amor sea para siempre, y que todos juntos entremos en el ámbito de la belleza infinita. Eso es lo que celebramos en la resurrección. Cristo nos ha abierto las puertas a todo eso que nosotros llamamos cielo. Qué belleza. Tenemos otra llamada, a ver quién nos habla y desde dónde. Sí, buenas tardes, Señor le bendice. Te habla Venancia Roa de New Jersey, Ficoco. Venancia, bienvenida en la iglesia. Gracias. A ver, gracias. ¿cuál es tu pregunta? Yo tengo una preocupación, o sea, me pregunto yo mismo. Cuando Jesús estaba reunido con los 12, se le dijo que iba a orar que se quede ellos. Cuando Jesús después ¿cómo es? Que lo traicionó Judas, pudo él partir el pan a Judas y Judas comer con él en la mesa, ahí donde estaba reunido en la mesa. Claro que sí. Acá estamos en la lógica de la sobreabundancia de amor de Jesucristo. Cristo en la cruz, Él va a morir por Judas también. Entonces, yo creo que incluso con eso queda más mejor graficado eso que acabo de responderle a Marta, ¿no? Jesucristo viene a partir el pan a todos, pero miren cómo algunos reciben su pan. Claro, en ese momento Judas no estaba prohibido, ¿no es cierto? No había ninguna prescripción de la iglesia. No, mira, estás en condición irregular, varón, no puedes recibir el pan eucarístico. Pero acá yo creo que vemos el misterio precisamente de la maldad. Y Cristo se ofrece enteramente en esa figura de compartir el pan. O sea, el pan que Jesucristo está compartiendo es mucho más que el pan material. Es su mismo cuerpo, es su misma vida. Entonces, esa es precisamente la paradoja. Ante tanto amor, Judas le paga con tanta mezquindad. Entonces, este es el misterio, pues, del mal. ¿Qué piensas? Ok, no, está aclarada mi duda. Yo tenía esa duda. Uno es recibir, uno es compartir con Jesús y después traicionarlo. Acuérdate que, o sea, Jesucristo compartía y era muy criticado por los fariseos por compartir los alimentos con los pecadores. Entonces, los apóstoles no eran grandes santos en esa época. Hoy día los veneramos como santos. Pero los apóstoles eran pecadores. El único que no era pecador era Jesucristo. Entonces, Jesucristo comparte el pan con los pecadores. Pero en Judas vemos graficado algo que es la falta de gratitud. Por eso yo también recomiendo mucho en esta Semana Santa que crezcamos en esa experiencia de gratitud, de no solo quien comparte el pan con nosotros, sino de quien es el pan y se entrega a cada uno de nosotros, y especialmente en la Eucaristía. Amén. Gracias por tu llamada. Pues
Padre, Ok, realmente ok, bye. esa última frase que usted acaba de decir es la esperanza de todos, que Dios nos mira con amor a todos Así nosotros que somos pecadores, como fueron los mismos discípulos. Como Judas, el Como Padre lo Judas. había dicho anteriormente, nosotros vamos a la Eucaristía, comemos del pan, comemos del cuerpo y bebemos de la sangre de Jesús, y lo con el traicionamos. pecado lo traicionamos. Esa es nuestra vida. Bueno, pero quedémonos con ese mensaje que el Padre nos deja, y es: dejémonos sorprender esta Semana Santa. Muy bien, Andrea, Escuchémonos, muy bien, sí. escuchemos con corazón abierto y con dejándonos amar, dejándonos abrazar, dejándonos consentir de ese Dios que realmente extremadamente enamorado de nosotros. Que este domingo sea un domingo realmente renovador para todos, y que Jesús se quede entre nosotros vivo, como Él quiere quedarse entre nosotros. Que podamos descubrir la grandeza infinita del amor de Dios en la traición, en la muerte, pero sobre todo en la resurrección. Tenemos definitivamente que irnos, se acabó el tiempo, y Padre Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Siempre por la invitación. enriquecedor, y nos vamos con un tema del Padre Edward Gilbert de la República Dominicana que se llama Regresa. A nuestros oyentes, la paz, el amor y la gracia del resucitado. Quizás un tiempo te alejaste pensando que podías vivir así, y desde lejos te has dado cuenta. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?